Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El que se humilla será enaltecido. Con la parábola del publicano y del fariseo, San Lucas nos presenta de manera muy clara dos actitudes contrapuestas de hacer oración. Prepara de esta manera, de alguna forma, lo que luego será la teología paulina acerca de la justificación del hombre por medio de la fe, sin necesidad de las obras de la ley. La oración humilde que parte del corazón, como la del publicano, justifica y santifica. La oración del engreído fariseo, tan condimentada por la complacencia en sus propios méritos, lo hace en cambio detestable a los ojos de Dios. Evidentemente, esto nos deja la enseñanza de cómo debemos hacer nuestra oración, es decir, cómo debemos acercarnos a Dios humildemente, sin máscaras, sin disfraces, porque Dios nos conoce en nuestro interior. Dios sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Dios conoce nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente. Dios sabe nuestros temores. Dios conoce nuestras heridas emocionales. Dios sabe lo que queremos ocultar y las dobleces. Por ello es importante con humildad, humus humilis, es decir, la verdad, como decía Santa Teresa, lo que somos, ponernos delante de Dios de esa manera, sencillamente. Y en este tiempo de Cuaresma que va avanzando, y nosotros deseamos también avanzar en nuestro particular camino de conversión, tal vez para ello nos ayuden las lecturas de este tercer sábado, que nos invitan a orar desde el corazón, a vivir la experiencia de Dios desde el interior, sin apariencia, sin formalismos, sinceramente, humildemente, afectivamente, como un hijo pequeño ama y busca a su Padre. Como si Jesús supiera nuestro compromiso cuaresmal de preparación pascual. Hoy nos propone en este Evangelio algunos de los temas que más o menos nos pueden ayudar en el camino emprendido. Y esto es fundamental. Jesús dijo la parábola por algunos que, primer punto, se creían buenos. ¿Tú y yo nos creemos buenos? ¿Nos creemos mejores que los demás? ¿Superiores? Porque este es el pecado por excelencia del maligno, la soberbia. Segundo, estaban seguros de sí mismos, es decir, no necesitan de Dios ni de los demás. Y tercero, despreciaban a los demás. Son los 3 caminos erróneos que conducen al maligno. Y en estas 3 perspectivas estamos en los terrenos del demonio, el padre de la mentira y de la soberbia. O sea, la dijo Jesús no solo por los hombres de aquel tiempo, también por ti y por mí que me estás escuchando, por nosotros. Fariseos y publicanos, los fariseos, entonces después y ahora eran y son personas contentas de sí mismas, exquisitamente cumplidoras de unas prácticas escogidas y cuidadosamente conservadas que les garantizan llevarse bien con Dios y con todo el mundo, al menos con los que obran como ellos. De ahí
a creerse en posesión de la virtud y la verdad, y desde ellas juzgar y con frecuencia condenar a los que no cumplen como ellos. No hay más que un paso. Los publicanos eran normalmente mal vistos y con razón, dada la vida que llevaban y las obras que les acompañaban. Eran los que recogían los impuestos para el opresor, para Roma, a los que ellos añadían comisiones con las que todo el mundo creía y decía que se enriquecían, es decir, robaban y extorsionaban. Jesús en la parábola coloca a dos hombres, un fariseo y un publicano, frente a Dios. Uno, como hemos dicho, intachable en sus deberes religiosos, ora, paga lo estipulado, ayuna, no es un libertino, pero es orgulloso, cuida de sí, desprecia a los demás. El otro es una calamidad, lo reconoce, sabe que no va bien, que no merece amor, su fe es suplicante, no se atreve ni a levantar los ojos. Jesús sentencia, el pobre, calamidad, es decir, que vive en esa situación, volvió a su casa justificado, puede empezar, está en condiciones. El vanidoso, intachable, no salió justificado, no cambia, no tiene solución, o al menos él no quiere convertirse. Mañana, pase lo que pase, seguirá orando, ayunando y pagando diezmos, seguirá igual. ¿Para qué o por qué va a cambiar? Quien tiene que cambiar, piensa él, es el pobre publicano. Pero el pobre publicano, si se arrepintió en su corazón, si ese deseo de solicitud de perdón y de misericordia a Dios es verdadero, es sincero, evidentemente que Dios lo ha perdonado. Ahora bien, respecto a la conducta del fariseo y la actitud del publicano, incluso con peligro de incorrección política, hay que decir una palabra a favor del fariseo, de los fariseos auténticos, algunos alabados por Jesús en el Evangelio, y otra, si no para descalificar, sí para no confiar de entrada en el publicano y los publicanos. Quizá la mejor postura sería intentar diagnosticar cuánto tenemos de cada uno, de fariseo y cuánto de publicano. Lo que en la parábola dice a Dios el fariseo es verdad, era cumplidor, con un prestigio enorme. Jesús lo llamó hipócritas, pero nunca injustos o ladrones. Eran conocedores y cumplidores a rajatabla de la ley. El publicano, tan humilde en su oración en el templo, también tenía razón al considerarse un pecador porque lo era, y así era visto y tratado por sus coetáneos. Cuando nosotros somos orgullosos y duros de corazón, jueces de los demás y fiscales, creyéndonos intachables y los mejores, estamos siendo fariseos en su lado malo. Cuando no cumplimos nuestra misión, nuestro oficio con honradez, o cuando nos aprovechamos de lo que no nos pertenece, estamos siendo publicanos en su lado malo. Sin embargo, no todo es malo y condenable en ellos. Cumplamos como los fariseos con la actitud del publicano, y en caso de duda acerquémonos más al publicano, porque nunca nos van a salvar la ley, los cumplimientos y las obras solamente. No solamente ellas, sino en principio la confianza filial en nuestro Padre Dios, y en segundo momento el cumplimiento y las buenas obras. Por lo tanto, se requiere de ambas. Y cuando oremos y demos gracias a Dios, que nunca sea por lo que somos y menos todavía despreciando a los demás, sino por lo que Él es, por lo que Dios es y desea de nosotros. Y cuando encontremos algo bueno en nosotros, que seguro lo hay, no lo atribuyamos al barro, sino al alfarero. El texto evangélico refiere que dos hombres subieron al templo para orar. Esto es importante y lo reitero. Por lo tanto, se trata de una misma acción, pero con dos formas diferentes de orar. Vamos sintetizando las ideas que he mencionado. El fariseo puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y el publicano, con la actitud humilde, con la actitud de reconocimiento de sus pecados, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Podríamos preguntarnos, ¿qué motiva a los hombres a actuar de un modo u otro? Se podría decir muchas cosas, pero si miramos todas las lecturas de hoy en su conjunto, podríamos decir que tal vez unos se han tomado en serio las palabras del profeta Oseas que acabamos de escuchar en la primera lectura: esfuércense por conocer al Señor, y otros no. Por otro lado, se ha llegado a comprender esa misericordia, esa frase, misericordia, o ese texto, ese versículo del Evangelio: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El fariseo de la parábola presumía de sus sacrificios, el publicano, en cambio, implora la misericordia de Dios. El fariseo vivía muy bien su religiosidad, ayunaba, daba limosna, oraba, lo mismo que nosotros en Cuaresma, probablemente. Y así se nos recordaba al inicio de la misma, con una salvedad: hacerlo todo en lo oculto, que es donde Dios ve. Deberemos examinarnos y ver hasta qué punto con ello nos sentimos justificados ante Dios y mejores que los otros, porque para el Señor, como se nos indica al final de este Evangelio, fue justificado el publicano que se golpeaba el pecho, reconocía su culpa y confiaba en la misericordia de Dios. Nosotros podemos seguir los pasos de este publicano en su oración, y al menos en la nuestra repitamos incesantemente su súplica: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Quiere ayudarlo a regresar a la gracia y a la comunión con Dios y sus hermanos los hombres. Al final de la parábola, sin embargo, hay uno justificado y otro no. Dios desea ardientemente envolvernos en su misericordia y restaurar aquello que hemos perdido por culpa del pecado. Solo basta con decir como el publicano: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador, para que el Señor nos tienda la mano y comience a guiarnos en nuestro caminar. Su amor llega al punto de dar la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, y quiere que lo aceptemos libremente, reconociendo que tenemos necesidad de Él. A este punto se borra la diferencia entre el justo y el pecador. Todos necesitamos a Dios, su amor y su misericordia. Considero necesario dar un paso importante. No podemos analizar, reflexionar y menos todavía rezar sobre la realidad como si nosotros estuviésemos en la orilla o en los senderos diversos, como si estuviésemos fuera de la historia. Todos tenemos necesidad de convertirnos, todos tenemos necesidad de ponernos delante del Señor y renovar siempre de nuevo la alianza con Él y decir junto con el publicano: Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador. Con este punto de partida quedamos incluidos en la misma parte, no separados, incluidos en la misma parte, y nos ponemos ante el Señor con una actitud de humildad y de escucha. Justamente mirar a nuestras familias con la delicadeza con la que las mira Dios, que nos ayuda a poner nuestra conciencia en su misma dirección. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace, in notizia veritatis proficere, pax et bonum.